Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Pues bueno, vamos con una entrevista en esta mañana. Le agradecemos que nos acompañe el doctor Gilberto Herrera Ruiz, con quien vamos a platicar de todo lo que ha sucedido en torno a esta jornada electoral, los resultados que se han conseguido y, por supuesto, pues bueno, qué interpretación se le da a todo lo que ha pasado en este pasado 2 de junio. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gustoso de estar aquí, como siempre. Doctor, bueno, ¿qué interpretación se le puede dar a este proceso electoral, a esta jornada electoral? Para su partido, ¿cómo toman todo este escenario que un gran avance, creo yo, el que se logra en todos los sentidos, no nada más en lo federal, sino también en lo local. El ganar el Congreso del Estado, yo creo que es una bocanada de aire para la población. Se han aprobado leyes abusivas en el sentido de los intereses de los queretanos, y que estamos seguros con esto habrá un gran cambio. Tenemos la ley de revocación de mandato, la cual tú recuerdas, la legisladora del PRI decía que no era del interés, un derecho de los ciudadanos ganado en la Constitución, y que aquí, por no querer reglamentar el cómo se debe realizar, lo han dejado en frente, por lo tanto buscar que no se ejerza. Yo creo que esta legislatura tendrá que hacer esa ley de inmediato y que nos dé tiempo todavía de poderle ejercer en este periodo a los 3 años del gobernador. Esta ley priorizadora del agua, no se diga la del tandeo posterior que sacaron, en donde ha sido también un abuso contra la población, en costos, en todos los sentidos, el reemplacamiento, o sea, tantas cosas que se abusaron estos 3 años. El gran reto lo tendrá ahora el Congreso, que la mayoría lo tiene Morena y sus aliados, para dar una conducción y que se comporte como un contrapeso precisamente del Poder Ejecutivo. Anteriormente los lógicos del PAN pues, simplemente eran empleados del gobernador y todo lo votaban a favor sin importar y sin discusiones, ¿no? O sea, presentaban en un día antes la ley y el día siguiente se votaba sin permitir analizarla, discutirla y demás. Y el presupuesto que se ha concentrado en estas obras faraónicas como 5 de febrero, 7,000 millones de pesos por 5 kilómetros, ¿sí? Si tú lo pones a nivel kilómetro es 1,400,000. Y si le pones 20 o 30 metros de ancho, vas a ver que está entre 50,000 y 70,000 pesos el metro cuadrado. Y cuando ves cuánto material se necesita para un metro cuadrado, no pasa de 500 pesos. O sea, esos abusos que la legislatura le permitió al gobernador hacer, creo yo que es el gran reto que se tendrá. Y no se diga los municipios donde se gobernó, donde hizo las grandes represiones como Cadereyta con Maconí, se gana. Escolástica, San Pedro Escobedo se gana. Y no se diga aquí el Nabo y todas estas cosas, Santa Rosa, Jáuregui, que también el Distrito Federal 6 se gana en ese sentido, y un gran voto también a favor de Morena en elección de presidencia municipal y demás. O sea, si tú haces una evaluación, el gran aliado de Morena ahorita fue la política del gobernador. O sea, el gobernador, esa es una evaluación que se hace y creo que sale no solo derrotado, sino reprobado en ese sentido. ¿Hay un voto de castigo para el Partido Acción Nacional? Pues se ve, simplemente cito uno donde me tocó. Gobernaban casi el 70% de los municipios y ahora solo van a gobernar 2 municipios. Pasan de 7 a 2. ¿Sí? Y tenían el 70% del voto junto con el PRI, si lo sumabas en 2021, tuvieron casi el 70% del voto del Distrito 1 de toda la población. ¿Sí? Y ahora bajan a menos de la mitad de ese 70% juntos, por haber tenido, y no se digan los demás distritos. Recuerda que el 21 ganó todo el Partido Acción Nacional. Sí, fue una evaluación de alguna manera con el gobernador de entonces, Pancho Domínguez, versus la política nacional, ¿no?, de López Obrador, que es lo que se conjuga en Querétaro. Y ahorita, pues, los resultados son muy favorables en el avance de Morena, y de un cambio que estoy seguro se avecina para el 27 en Querétaro. Doctor, pero también viene un momento en el cual ahora sí va a gobernar Morena algunos municipios, como por ejemplo Cadereyta, donde se tendrá que mostrar que se gobierna diferente. Claro. Porque si no, entonces en 27
pues, ¿por quién vamos a...? Exacto, y que se legisla diferente y se gobierna diferente. Claro. Ambas cosas. Claro. Es el gran reto, ¿eh? O sea, el problema no es ganar una elección, el problema es gobernar. Y eso tienes toda la razón, ¿eh? El gran reto ahorita va a ser, y con la expectativa de la gente, es el gran cambio que debe surgir en estos municipios en donde Morena va a gobernar. Porque el discurso del PAN, lo que he escuchado en redes sociales y lo que se ha estado viralizando es que el PAN representa inseguridad, digo, el Morena representa inseguridad, representa la entrada pues, del fracaso económico, que es el discurso que ha tomado Acción Nacional para que Morena no entre a Querétaro, que ellos dicen no queremos que Morena entre. Entonces, aquí se vive mejor. Sí, aquí se vive mejor. Entonces hay un reto importante, doctor. Claro, sí, y estoy seguro que se dará a la altura, ¿eh? Cadereyta tenemos una gran persona joven, sí, Astrid Ortega, una militante del partido de años y que ha caminado el municipio, ¿eh? Conmigo caminó muchas veces, conoce bien las necesidades y tiene puesto el corazón en la población. Entonces estoy seguro que hará una administración muy exitosa en el caso de Cadereyta. Contraparte a lo que teníamos con el anterior, Miguel Martínez, ¿sí? Que se hizo de pozos de agua. O sea, a él no le faltaba el agua. Él y Curi prometieron, fíjate, hay un video en donde prometen el 21 agua para Cadereyta 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y bueno, creo que se refería a Miguel Martínez, que no tiene 1 o 2 pozos, tiene viñedos, hoteles de lujo, etcétera, y a él no le falta el agua. Mientras a toda la población se la tandean, o no existe el agua, no hubo inversión en infraestructura hídrica y demás. O sea, ese es el tema. Entonces estoy seguro que habrá un gran avance, pero sí, como dices tú, es el gran reto, ¿eh? Y no solo, como mencionas, en gobernar, sino en legislar. O sea, que haya ganado Morena no es una celebración, debe ser una gran responsabilidad de legislar diferente, de legislar ahora sí para la gente y no para el acomodo del gobernador en turno. Ahora, doctor, usted será diputado federal. ¿Qué es lo que va a llevar hasta el Congreso Federal que tenga que ver con Querétaro? Bueno, vamos a empezar con estas 20 iniciativas del presidente, que él la visualizaba de la siguiente forma. Si no se ganaba el plan C, ahorita hacer periodos extraordinarios y tratar de sacar lo más que se pudiera en ese sentido. Y se gana el plan C, que se ganó. O sea, ya hay una gran mayoría en la Cámara de Diputados federal, o sea, no se necesita el contrapeso del PRI y el PAN ni de Movimiento Ciudadano para ello. Empezar a discutir estas 20 iniciativas que tienen un gran impacto en Querétaro, ¿eh? O sea, el gran problema que teníamos era que muchas de las políticas sociales del presidente eran programas sociales. Programas. También que necesitas en esta, como nos configuramos como país, Estados Unidos mexicanos, cada estado de alguna manera tiene una independencia y una autonomía, muchos programas necesitas la anuencia del señor gobernador. Y entonces, al convertirlos en derechos ya no lo necesitas, pero es un derecho nacional que cada congreso tendrá que votar y ratificar y seguro se va a lograr. Y tenemos, por ejemplo, el derecho de todo campesino mexicano a recibir un salario en gratitud a que nos da de comer, que es Sembrando Vida. Ya no llamémosle Sembrando Vida, va a ser un derecho constitucional. Y ahorita actualmente todo campesino queretano estaría recibiendo 6,250 pesos mensuales, con la única obligación de dedicarse a su tierra. Nada de que siembro, me voy a trabajar de albañil y regreso, no, dedicarse a su tierra. ¿Sí? Y que si puede heredarla a su hijo, también recibirá a su hijo salario con un pedazo de la parcela y también se dedicaría a la tierra. Entonces, recuperar la tierra, y son 6,250, que en 6 años no lo recibimos en Querétaro. En la sierra me decían gente, oye, allá mi vecino sí lo tiene. Pues sí, pero es San Luis Potosí. Si me iba más para acá, rumbo a Cadereyta y demás, mi vecino lo tiene, sí, pero es Hidalgo. Querétaro, en ese egoísmo político, no se logró. ¿Sí? El derecho de todo niño mexicano a aspirar a la universidad. Por lo tanto, beca desde el preescolar hasta acabar la preparatoria. La beca de todo niño que estudie una educación pública a recibir una beca. Y eso va a ayudar totalmente a Querétaro. Sacar ahora sí la ley de aguas, ¿sí? Que se entrampó por la cuestión electoral, pues, pero que había la promesa de retomarlo ahorita y se tendría que retomar. ¿Sí? Para evitar ya esta cuestión de que a ver si este Congreso la saca o no, ya sea a nivel nacional, que es una de las 20 puntos del presidente, que todo el agua potable es propiedad del Estado, no se puede dar a privados. Y ya con eso quitamos todo este tema del negocio que han hecho del agua aquí en Querétaro y que es un negocio multimillonario, ¿eh? O sea, le pagas al Estado $1 por metro cúbico y lo vendes
entre 20, 50 o 70 pesos el metro cúbico, ¿qué negocio te genera esa ganancia sin meterle nada más que electricidad de una bomba que surte el agua? ¿Sí? Eso es el tema que tenemos. Esa ganancia debe tenerle el Estado y con eso llevar agua donde es imposible en ese momento llevarla técnicamente. Ahí se hacen las grandes inversiones para que ningún queretano en el país, o ningún queretano en el Estado, ni ningún mexicano en el país, carezca de agua potable en su casa. Esos son los grandes temas que tendremos en el mes de septiembre, y más los que continuarán en la agenda legislativa de la presidenta y lo que podamos llevar, como dices tú, en términos también personales de modificar y de poder lograr. Doctor, pero pasarán en el Congreso de la Unión prácticamente de manera automática, pero en el Senado, ¿qué pasará? ¿Usted que está en el Senado? Habrá que esperar. Ahorita los números dan que falta un senador nada más, para lograr las 2/3, solo un senador. Habrá que ver la repartición de los plurinominales y demás, y con eso lo sabremos. En 30 estados de la República ganó el Senado Morena. Solo se perdió en Querétaro y Aguascalientes. O sea, en 30 estados hay, entonces hay una amplia mayoría ahorita, y hay que ver nada más la repartición plurinominal, cómo se da, para saber si se logra las 2/3, que ahorita los números, tuve una reunión en México y mencionan que nos falta un senador, pero habrá que esperar los coeficientes, pues, que cómo manejan los plurinominales, el coeficiente electoral y demás, y cuánto toca a Morena, cuánto al PT y cuánto al Verde en partidos lados, pero ya se está, te digo, a un senador de lograr las 2/3 partes, y no debería de haber problema en ese aspecto. Ahora, doctor, se gana con una votación histórica, como le decían por ahí Claudia Sheinbaum. Ningún presidente en los últimos tiempos había logrado esa votación. ¿Cuál es el mensaje que da los votantes, los mexicanos, justamente en este periodo? ¿Y qué pasa con la oposición? ¿Por qué se ha desdibujado, doctor? Pues yo creo que la oposición ha carecido de una propuesta seria, y ha habido una cuestión evidente entre una política de 30 años con la política actual de 5 años. Siempre proponen el salario mínimo. El salario mínimo pasó de 80 pesos en el 7, 88 en el 18, ¿sí?, a casi 250. O sea, se recuperó la capacidad adquisitiva de los millones de mexicanos. O sea, creo yo que más de 50 millones de mexicanos reciben menos de 2 salarios mínimos, y yo creo que 30 recibirán menos de un salario mínimo. O sea, ahí se enfocó una política que anteriormente se mermó. Con la idea de traer inversión extranjera, se regaló la mano de obra de este país y se dio. Entonces, ese es un aspecto. 25 millones de mexicanos que reciben algún apoyo de justicia social y de redistribución de la riqueza de este país. No hay que olvidar que todos ustedes, yo, todos los mexicanos contribuimos a la riqueza de este país. El problema después de generarla, que es el Producto Interno Bruto que tanto mencionan, es cómo la repartimos. El problema anteriormente es que el gran pedazo de pastel se repartía entre bien poquitos mexicanos, que fueron los multimillonarios que generamos. O sea, Slim, entonces ustedes están jovencitos, pero en mi tiempo, en los 80s, no sé ni quién era Slim. Slim nace con la privatización de Teléfonos de México, y en 30 años se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. Y si yo quisiera tener la riqueza de Slim, necesitaría ahorrar $1 millón diarios, y me tardaría más de 4,000 años para lograr lo que él generó en 30 años, que este país le dio de riqueza a él. Entonces, este país, el presidente demostró que este país es rico. Construyó el Tren Maya, el tren transísmico, 2 Bocas, la refinería, casi 12, 13 millones de adultos mayores recibiendo 5 o 6 veces más de lo que el PRI les dio en 30 años en ese momento. ¿Sí? Más de 4 millones de mexicanos de preparatoria recibiendo una beca, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin deuda externa y sin quitarle dinero a nadie, porque Slim todavía sigue ganando mucho dinero, y no se diga Salinas Pliego, los Azcárraga y todo eso. O sea, este país es rico, el problema es cómo se distribuye el dinero. Y esa es la gran discusión en Querétaro. Querétaro también es rico. ¿Cómo se distribuye el dinero? Había 10,000 millones de pesos para inversión en obra pública. ¿Dónde quedó el dinero? 7,000 en 5 de febrero. ¿Sí? O sea, ahí es donde lo ponen. O sea, no se puso en todo el estado, no se repartió en forma correcta. Ese es el gran tema, y yo creo que esa es la respuesta de la población, de la mayoría de los mexicanos, en el voto que se dio este 2 de junio. Ahora, doctor, finalmente un mensaje a aquellos que votaron hoy por Morena aquí en Querétaro. ¿Cuál es el compromiso?
Pues que el 27 Morena llegará a la gobernatura. Es una certeza. Esto simplemente esto es una llamada de atención para quien gobierna actualmente. Y que esperaba que toda esa gente necesitada a cuestión de dinero, o sea, danzaron tinacos y dinero enorme por la sierra, ¿eh? Los veías enormemente y la gente no les respondió. Y esa fue la metodología de ellos, a tener que la gente esté necesitada y el día de la votación con dinero, eso ya no es eso una vía para ellos. También aquí el 27 estoy seguro que habrá un cambio y que no le debemos de fallar a esa gente que confía en Morena, porque como tú mismo lo dijiste, si no, ¿por quién vamos a votar ahora? Se va a acabar la democracia. O sea, necesitamos dar resultados para mantener la esperanza en que el voto vale y que hay que darlo muy bien. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Continuamos con más.